Imagina esto. Estás a un paso de alcanzar eso que más deseas. Puedes oler la victoria, sentir el roce de la realización, saborear la vida finalmente en su lugar. Pero entonces, como si tiraras de ti mismo hacia atrás, tropiezas. No por culpa del mundo, ni de las circunstancias, ni de alguien externo. No. Eres tú mismo quien arranca el suelo bajo tus pies. Ahora imagina que todo lo que crees sobre tu fracaso está profundamente equivocado. Y si no fuera pereza, ni falta de talento, ni mala suerte, ni miedo al éxito, y si en realidad fuera algo mucho más íntimo y traicionero, una parte de ti que se oculta, actúa en silencio y sabotea no por maldad, sino por amor, un amor distorsionado, primitivo y aterradoramente protector. Carl Jung llamó a esta parte la sombra. Pero, ¿qué es exactamente esa sombra? ¿Y por qué parece tan obsesionada con impedirte alcanzar aquello que tu corazón más anhela? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has estado cerca de algo grandioso? Una relación verdadera, un proyecto transformador, una nueva identidad más libre. Y de repente sentiste una fuerza invisible tirándote de vuelta hacia lo viejo, hacia lo mediocre, hacia lo cómodo. ¿Cuántas veces te has visto repitiendo los mismos errores? Incluso después de prometerte a ti mismo que ¿esta vez sería diferente? ¿Por qué parece que cuanto más deseas algo, más el universo, o quizás tú mismo, conspira para que todo salga mal? Te preguntas, ¿acaso nací para fracasar? ¿Mi inconsciente me odia? Pero Jung nos diría algo aún más perturbador. La sombra no sabotea porque te odia, sabotea porque quiere protegerte del dolor, del rechazo, del ridículo, de la desintegración del yo que construiste para sobrevivir. La sombra es aquello que enterraste para encajar. Y ahora, cada vez que intentas liberarte, grita: vuelve a lo conocido, vuelve a lo seguro, vuelve a ser quien crees que eres. Y así, permaneces atrapado en un ciclo invisible, desesperado por cambiar, pero saboteando el cambio, sediento de libertad, pero encadenado a una falsa identidad que aprendiste a llamar yo. Pero, ¿qué ocurre cuando esa sombra comienza a gobernar tu vida? ¿Y si ya lleva mucho tiempo al mando, sin que siquiera lo notes? ¿Qué sucede realmente cuando la parte más oscura de ti decide lo que mereces y lo que jamás podrás alcanzar? Sigue conmigo, porque lo que vamos a revelar no es solo teoría, es el mapa oculto de tu prisión más íntima. Tu sombra no nació contigo, fue esculpida. Desde que eras niño, algo dentro de ti empezó a registrar cada mirada de desaprobación, cada silencio incómodo, cada frase que te indicaba, a veces con palabras, a veces con gestos, que ciertas partes de ti eran inaceptables, demasiado intensas, demasiado sensibles, demasiado ambiciosas, demasiado tú. Así fue como comenzaste a separar tu identidad, lo que podías mostrar y lo que debías esconder, lo que sería aplaudido y lo que sería castigado. Lo que creíste que te haría amado y lo que temiste que te haría abandonado. Y entonces, sin saberlo, comenzaste a construir una máscara. Lo que Jung llamó la persona, el yo que muestras al mundo. Pero lo que quedó fuera, todo lo que era genuino pero inaceptable, no desapareció. Se hundió en el inconsciente, formando la sombra. Esa parte de ti que no encajaba en la narrativa que creías necesaria para sobrevivir. ¿Y qué pasa con aquello que es rechazado, pero no destruido? Persiste. Se vuelve más fuerte, se oculta y espera. Es aquí donde Jung se cruza con Nietzsche. Este último advirtió que aquello que reprimimos con más violencia termina por transformarse en nuestro destino, porque lo que negamos no se desvanece, simplemente toma nuevas formas, se convierte en sabotaje, en procrastinación, en relaciones que repetimos, en patrones que nos encadenan. Pero lo más inquietante es esto:
La sombra no actúa como enemiga, no se presenta como destructiva, sino como protectora. Es tu guardián invisible. Su lógica es primitiva, casi infantil. Si alguna vez sufriste por mostrar tu poder, tu deseo, tu autenticidad, entonces mostrarlo de nuevo representa peligro. Por eso, cuando estás a punto de avanzar, de exponerte, de conquistar, la sombra activa las alarmas internas: ansiedad, autosabotaje, postergación. No porque no quieras lograrlo, sino porque una parte de ti cree que lograrlo te destruiría. Sartre, desde la filosofía existencial, diría que este conflicto nace cuando el ser humano evita la libertad, porque ser libre implica responsabilidad, hacer elecciones reales, sin máscaras. Pero eso nos aterra. Preferimos fracasar bajo excusas que triunfar sin protección. Y Viktor Frankl lo expresó con crudeza: el ser humano puede soportar cualquier dolor, excepto uno, el vacío de no saber quién es. Por eso, incluso cuando la sombra nos limita, nos entrega una identidad, una narrativa. Una prisión, pero familiar. Ahora entiendes por qué no basta con querer cambiar, porque la sombra no se rinde ante tus deseos conscientes. Ella habita más profundo. Sus raíces no están en tus pensamientos, sino en tus heridas. Cada vez que elegiste agradar en lugar de ser honesto, cada vez que callaste tu verdad para mantener la paz, cada vez que negaste tu grandeza para no incomodar, fue una semilla plantada en la sombra. Y esa sombra, ahora, ha crecido. Vive dentro de ti como una segunda voluntad. No grita, no discute, solo susurra al oído de tus decisiones más importantes. Solo tiembla tus manos cuando vas a arriesgarte. Solo sabotea en silencio, justo cuando más deseas avanzar. Lo más perturbador es que no puedes verla, pero sí puedes ver su obra. Ese proyecto que nunca iniciaste. Esa relación que rompiste sin entender por qué. Esa oportunidad que rechazaste con una excusa lógica, pero un trasfondo emocional y lógico. ¿Y si esta sombra ha estado al mando todo este tiempo? ¿Y si no eres tú quien decide rendirse, sino esa parte enterrada que todavía cree que avanzar te matará emocionalmente? Porque, en su lógica, fallar te mantiene seguro. Fracasar te mantiene en control. Soñar, pero nunca realizar, te mantiene intacto. Y aquí está la paradoja central. El sabotaje es una forma de autoprotección, pero también es una forma de autodestrucción. Y en ese choque entre miedo y deseo, entre sombra y ser, tú te fragmentas. Entonces, si esta fuerza es invisible, si no puedes tocarla ni razonar con ella, ¿qué ha estado haciendo silenciosamente con tu mente, día tras día? ¿Qué más ha estado moldeando sin que lo notes? ¿Y cuánto de tu vida es realmente tuya? ¿Y cuánto es apenas una repetición inconsciente del pasado? Miras a tu alrededor y todo parece en orden. Tienes metas, rutinas, personas que te rodean. Nada parece fuera de lugar. Pero en las grietas de tu cotidianidad, algo se escurre. Algo que no puedes nombrar, pero que pesa, que paraliza, que sin razón aparente te arrastra hacia la repetición, hacia lo conocido, hacia el mismo lugar del cual intentas huir. Y es que la sombra no destruye con violencia, destruye con sutileza. Como una niebla silenciosa, cubre tus decisiones con un velo de lógica. Te convence de que aún no es el momento, de que necesitas más preparación, más validación, más garantías. Y mientras esperas ese instante perfecto que nunca llega, tu vida se convierte en una eterna antesala. Lo más peligroso del autosabotaje no es que impida tu éxito, es que se disfraza de prudencia, de humildad, incluso de espiritualidad. Así, no solo saboteas tus oportunidades externas, sino también tu capacidad de reconocerte como autor de tu propia historia. La sombra instala una narrativa interna que parece inofensiva, pero es letal. No soy suficiente.
No puedo confiar en mí. El mundo no está listo para lo que tengo dentro. Y así, cada paso hacia tu verdad se convierte en un campo minado, porque la sombra no solo vive en tu historia personal, se alimenta también del entorno, de la cultura, de la educación que recibiste, de las normas que no cuestionaste. La sociedad no premia la autenticidad radical, premia la conformidad, la adaptación, el molde. Desde niños, somos condicionados para pertenecer, no para brillar, para repetir lo aprendido, no para reinventarlo, para obedecer, no para despertar. Y ese condicionamiento genera un doble lazo. Si eres tú mismo, corres el riesgo de ser rechazado, pero si no lo eres, te rechazas tú. La sombra, entonces, se convierte en un puente entre lo social y lo individual, un filtro invisible que modifica cómo percibes el mundo y cómo interpretas tus emociones. No sabes por qué sientes ansiedad al recibir elogios, o por qué una parte de ti se apaga cuando todo parece ir bien. No entiendes por qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante. Pero la razón está allí. Una parte profunda de ti no se siente merecedora. O peor aún, se siente en peligro. La neurociencia lo confirma. Cuando experimentamos amenazas emocionales similares a las del pasado, aunque sea en un contexto totalmente diferente, el cerebro activa las mismas respuestas de defensa. Y muchas veces, esas respuestas no son gritar o huir, son autosabotearse, protegerse antes de que el mundo hiera otra vez. Y esto se refleja en lo más cotidiano, en esa propuesta que no enviaste, aunque sabías que era buena, en esa conversación que evitaste, aunque sabías que era necesaria, en esa oportunidad que boicoteaste sin querer, pero que en el fondo sabías que te obligaría a enfrentarte contigo mismo. Todo parece casual, todo parece normal, pero cada uno de esos momentos es una microdecisión influenciada por la sombra. ¿Y qué pasa cuando millones de personas viven así, atrapadas en patrones invisibles, perpetuando ciclos que no comprenden? Pasa lo que vemos. Una sociedad donde la frustración es la norma, donde la comparación constante anula la autoestima, donde el deseo se convierte en ansiedad y el fracaso en identidad. Las redes sociales amplifican esta distorsión. Observas vidas perfectas mientras luchas con tus propias contradicciones internas. Ves a otros logrando, mientras tú sientes que algo siempre te frena. Y, sin saberlo, comienzas a creer que eres el problema, que estás roto, que hay algo esencialmente mal en ti. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más liberadora. No estás roto, estás dividido. Y esa división es el síntoma, no la causa. La causa está en lo que ocultaste, en lo que enterraste para ser aceptado. El autosabotaje no es un defecto de carácter, es una estrategia antigua. Una forma de supervivencia que ya no necesitas, pero que aún opera dentro de ti como si tuvieras 5 años, no décadas. Y mientras no la reconozcas, seguirá guiando tus pasos. De forma invisible, persistente, devastadora. Aquí surge la urgencia. No basta con entender el problema. Hay que sentirlo. Ver sus huellas. Notar cómo lo invisible te ha moldeado por años. Cómo tu sombra no solo afectó tus decisiones, sino tu visión del mundo, tu forma de amar, tu forma de buscar, tu forma de ser. Porque si no lo haces, te espera la peor condena. Vivir una vida que no es tuya, luchando batallas que no entiendes, renunciando a sueños que nunca tuviste el valor de admitir. Y aún más inquietante, ¿y si no se trata solo de ti? ¿Y si tu sombra también afecta a quienes amas, a quienes educas, a quienes inspiras? ¿Y si, sin saberlo, estás transmitiendo tu prisión a otros, generación tras generación? Hay un momento, un instante preciso, en el que el dolor de seguir igual supera el miedo a cambiar. Ese es el umbral. Y si estás aquí, leyendo esto,
es probable que ya lo hayas tocado con la punta de los dedos. Que una parte de ti, por más enterrada que esté, haya comenzado a gritar en silencio, basta, porque llega un punto en el que ya no puedes anestesiarte más, en el que las excusas ya no sostienen el peso del vacío, en el que la comodidad de la sombra empieza a asfixiarte más que la incertidumbre de la luz. Entonces, ¿cómo se comienza esta rebelión interna? No con grandes gestos, no con rupturas violentas, sino con una decisión radicalmente sutil, la de mirar para adentro, con una honestidad brutal, con una ternura feroz. La sombra no desaparece cuando la ignoras, se fortalece, pero tampoco se vence con odio o rechazo, porque si luchas contra ella, refuerzas su poder. La verdadera libertad comienza cuando dejas de temerle y decides integrarla. Carl Jung lo decía con claridad: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad no es algo externo, es tuyo, es parte de ti. Y por eso puede ser tu mayor obstáculo o tu mayor fuente de poder. La rebelión entonces no es destrucción, es reconciliación. Implica volver a los lugares de donde huiste, escuchar las voces que silenciaste, revisar las decisiones que tomaste cuando eras pequeño, herido y vulnerable, y elegir de nuevo, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Pero esto no es fácil, porque durante años construiste identidades para protegerte, máscaras que te ayudaron a sobrevivir, personajes que se volvieron tan reales que olvidaste que eran disfraces, y ahora, desmantelarlas, se siente como morir, y en cierto modo, lo es. Es la muerte simbólica del yo ilusorio, pero como en todo proceso iniciático, después de esa muerte, nace algo nuevo, más real, más íntegro, más tuyo. Este proceso ha sido descrito en mitos de todas las culturas: el descenso de Inanna al inframundo, el viaje de Orfeo, el éxodo de Moisés, el camino de Buda, el Calvario de Cristo. Todos relatan lo mismo, con distintos símbolos: el alma humana enfrentándose a su propia sombra para renacer. Y en la historia contemporánea lo vemos también. Personas que se quebraron, que tocaron fondo, que lo perdieron todo, y desde esa ruina reconstruyeron algo más verdadero, porque la sombra no solo te muestra lo que temes, te muestra lo que te falta integrar: tu fuego, tu deseo, tu poder. Liberarte implica dejar de delegar tu vida, dejar de esperar que el mundo te dé permiso, dejar de culpar al pasado, al sistema, a los padres, a la suerte. Implica asumir una responsabilidad feroz. Soy el único que puede darme lo que siempre busqué, y eso comienza con pequeños actos de insurrección. Decir que no, cuando toda tu vida dijiste que sí para agradar. Mostrar tu vulnerabilidad aunque te enseñaron a ocultarla. Escribir, hablar, crear, aunque sientas miedo del juicio. Pedir ayuda aunque tu ego prefiera el silencio. Ir hacia lo que deseas, aunque el saboteador interno te diga que no lo mereces. Cada una de estas acciones es un golpe contra la cárcel interna. Cada paso es una grieta más en el muro que te contiene. Y eventualmente, la estructura entera comienza a desmoronarse. Pero no estás solo en este proceso. La rebelión individual es parte de una revolución colectiva. Porque cada vez que tú eliges sanar, rompes una cadena ancestral. Cada vez que tú te enfrentas a tu sombra, dejas de transmitirla. Cada vez que tú despiertas, das permiso a otros para hacer lo mismo. ¿Recuerdas esa sensación de estar atrapado en un ciclo invisible? Eso no era el destino, era programación, y la programación puede ser reescrita. La neuroplasticidad, los estudios sobre trauma, los nuevos enfoques terapéuticos, todos apuntan a lo mismo que Jung ya sabía. La mente no es una jaula cerrada, es un laberinto, y puedes encontrar la salida, pero debes elegir buscarla.
Y cuando la encuentres, entenderás algo asombroso. No se trataba de llegar a algún lugar externo. Se trataba de volver a ti, a tu centro, a esa parte intacta, sabia, intuitiva, que siempre estuvo allí, esperando. La rebelión no es gritarle al mundo que cambie, es susurrarte a ti mismo con convicción. Ya no me voy a abandonar. Y con ese acto de fidelidad interna, todo empieza a transformarse. Pero ahora, ¿estás realmente listo para descubrir qué hay del otro lado del espejo, cuando la sombra ya no te domina y tú comienzas a crear desde tu totalidad? Imagina, solo por un instante, que todo lo que has buscado incansablemente fuera de ti. El amor que anhelas, el reconocimiento que te falta, la paz que se te escapa, la plenitud que parece un espejismo. Nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Pero había un precio para acceder a ello. Debías dejar de huir de ti mismo. Este es el último umbral, el más sutil y el más decisivo, porque después de todo el viaje por tus sombras, tus sabotajes, tus máscaras, tus heridas, llegas aquí, frente a una verdad tan simple que parece imposible, tan poderosa que puede reordenar tu existencia. Tú eras tu propio enemigo, pero también eres tu propia cura. Carl Jung lo intuyó y lo expresó como pocos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La verdad final no es una revelación externa, no es una respuesta mágica. Es el reconocimiento radical de que siempre tuviste el poder, pero lo cediste. En nombre de la protección, de la aceptación, de la supervivencia. Construiste una prisión con tus propias manos y ahora sostienes la llave. No se trata de convertirte en una nueva versión de ti. Se trata de recordar quién eras antes de aprender a tener miedo de ser tú mismo. Antes de los traumas, antes de los condicionamientos. Antes de adaptarte para encajar en un mundo que exigía tu desconexión para darte pertenencia. Esa verdad es como un espejo limpio. No muestra una imagen idealizada, sino que revela con claridad la vastedad de lo que eres. Tus luces y tus sombras, tu fragilidad y tu fuerza, tu caos y tu orden. Y en ese espejo, algo cambia. Lo que antes parecía fragmentado, empieza a integrarse. Lo que era ruido, se vuelve silencio. Lo que era ansiedad, se convierte en presencia. Aquí nace la verdadera libertad, no al eliminar tu sombra, sino al bailar con ella, no al controlar tus emociones, sino al escucharlas como mensajeras, no al vencer el miedo, sino al atravesarlo con los ojos abiertos. Ya no necesitas demostrarte nada, no necesitas ser perfecto. No necesitas conquistar amor como si fuera una moneda de cambio, porque empiezas a darte cuenta que todo lo que buscabas en los demás era el reflejo de lo que habías olvidado en ti, y que el dolor que te hacía sabotear lo que más querías no era otra cosa que un grito desesperado del alma por reconexión. Jung decía, el encuentro con el self es para muchos el momento más aterrador y más liberador de la vida. Y quizás ahora entiendas por qué. Porque reencontrarte contigo implica morir a todo lo que creías ser. Pero a cambio, renaces como quien realmente eres. Y por eso tantos temen despertar. Porque es más fácil culpar al mundo, distraerse con metas vacías, seguir patrones heredados, que sentarse contigo mismo en la oscuridad y preguntar, ¿quién soy cuando el ruido desaparece? ¿Qué deseo cuando ya no necesito agradar a nadie? ¿Qué aún late en mí, incluso después de todo lo que he perdido? Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya ha comenzado a responder. Y esa es la belleza del despertar. No ocurre con explosiones grandiosas, sino con silencios que sanan, con pequeños gestos de presencia, con decisiones íntimas que nadie ve, pero que lo cambian todo. La verdad final no se puede explicar, solo puede vivirse. Es la experiencia de estar entero por primera vez,
de no depender más de la aprobación externa, de no seguir en piloto automático, de ser autor de tu propia narrativa. Y al tocar ese estado, comprendes, ya no hay necesidad de sabotearte, porque ya no hay guerra interna. El deseo y el miedo ahora coexisten, pero el miedo ya no gobierna. El amor propio ya no es un ideal lejano, sino una práctica diaria, y en ese punto, no solo te transformas, te conviertes en un faro, porque el trabajo interno que hiciste resuena en todos los que te rodean. Tus relaciones cambian, tus decisiones cambian, tu mirada cambia. Empiezas a vivir no desde la carencia, sino desde la abundancia de ser quien eres. Y sabotear aquello que más querías, ahora lo entiendes. Nunca fue por falta de fuerza, fue por partes tuyas que seguían heridas, y con miedo de recibir lo que merecían. Ahora, esas partes han sido vistas, han sido escuchadas, han sido acogidas, y con eso, algo cambia para siempre. Si esta verdad resonó en ti, quizás sea el momento de continuar este viaje, juntos. Suscríbete para seguir explorando lo desconocido de la mente y del alma, porque el camino de la conciencia no tiene fin, solo nuevos comienzos.